saludo, estimados hermanos. Como siempre, una bendición el poder contar con la presencia de cada uno de ustedes acá en nuestra clase. También agradecerle a Dios por aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es un privilegio también tenerlo entre nosotros. Y como siempre le digo, le queremos invitar a este momento especial, a este momento para recorrer la palabra de Dios. Y hoy ponemos fin a esta serie, Cómo amar al prójimo. Y sin duda, el tema que hoy nos ocupa en esta serie, en esta temática general de cómo amar al prójimo, viene a poner un broche de oro, un cierre final a la altura de esta temática. Y es hablarle de Jesús a nuestro prójimo. Qué importante es que estemos dispuestos, si amamos a nuestro prójimo, querramos lo mejor para él. Y hablarle de las buenas nuevas y que ellos lo acepten en su corazón es sin duda, sin lugar a duda, un momento muy especial en la vida de una persona que está experimentando y que desea tener un cambio y poder disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene preparado para ellos. Por eso quiero invitarte a que nos acompañes en oración para que Dios nos auxilie en este recorrido de esta mañana por la palabra de Dios. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, por tu presencia. Te imploramos, oh Dios, que tú nos sustentes y nos sostengas de manera muy, pero muy especial. Queremos suplicarte de tu gran amor para con tu pueblo, que nos llenes, oh Dios, con tu gracia, con tu luz y bendición. Y ayúdanos, oh Dios, en este cierre de esta serie a poder abordar la temática tan importante, de hablarle a otras personas de la bendición de tu palabra. En el nombre de Dios oramos. Amén. Estamos basando este tiempo de estudio en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos del 40 al 49. Y aparecen mencionados una serie de personajes bíblicos, todos ellos con una misión, todos ellos con un propósito, muy incipiente, muy comenzando, pero todos pues sin duda queriendo compartir con otros esta verdad extraordinaria del Evangelio de Jesucristo. Es importante que como si tenemos o somos dueños de una tremenda verdad, pues estemos sin duda compartiéndola con otras personas que no lo tienen. ¿Y quién mejor que nuestros familiares? Las personas que están cercanas a nosotros. Son ese prójimo cercano, pudiéramos llamarle, este círculo de confianza que conforma nuestra familia. Hablarles de Jesucristo a ellos es sin duda una tarea importante, necesaria y que va a traer muchos dividendos para sus vidas y también para la nuestra. Es por eso que basado en estos versículos podemos mirar cómo una de las primeras razones que se abordan o se toman en este pasaje es que la familia forma parte primaria de este proceso de compartir el Evangelio de Jesucristo. Si queremos, oh Dios, amar a nuestro prójimo, pues compartamos lo mejor para ellos. ¿Y quién mejor que nuestra familia para hacerlo? Cuando buscamos en las Escrituras, en el versículo 40 que inicia nuestro recorrido por la palabra de Dios, encontramos este texto, el versículo 40, encabezando esta selección de textos que hemos tomado para el día de hoy. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este es un pasaje muy interesante. Primero está lo evidente. Andrés aparece aquí como el hermano de Pedro y también hace referencia o explica que él formaba parte de un grupo un poquito mayor, un poquito diferente, uno más. Y ese uno más habían oído de Juan el Bautista. Fíjense ustedes, se menciona el nombre de Juan, pero lógicamente en el contexto en que viene el capítulo 1 está hablando de Juan el Bautista. Es decir, ese es el sentido. ¿Quién es entonces? Dice que eran dos. ¿Quién es este otro escritor, esta otra persona no identificada por el texto? El otro discípulo. Bueno, ya hemos abordado, o de hecho, cuando usted estudia el Evangelio de Juan, se percata de que Juan intenta omitir siempre su presentación.
el hecho de él estar presente o ser parte de la mayoría de los eventos bíblicos que tuvo que ver con la vida de Jesucristo. Siempre en su evangelio Juan omite su presencia en cada uno de estos lugares, pero el resto de los evangelios sinópticos, pues lo van a confirmar, lo van a traer a colofón de que Juan formaba parte de este grupo. Por lo tanto, cuando miramos de una manera muy sutil en el texto, dice, era uno de los dos, y pasa a veces desapercibido. Es decir, Andrés era uno de los dos. ¿Quién era el segundo? Es lo que el texto no nos explica, pero el contexto y demás usted va a poder entender que Juan era esta persona. Es decir, el apóstol Juan es el que había escuchado de primera mano el evangelio, era uno de los discípulos de Juan el Bautista, había estado cerca de él y posiblemente presenció o seguramente presenció el bautismo de Jesucristo, estuvo en ese proceso extraordinario que se evidenció, y en el cual pues todo el diálogo, a lo mejor, aunque podían haber estado, no sabemos, pero pudo haber escuchado incluso el diálogo entre Jesús y Juan el Bautista. Por lo tanto, ¿a quién se refiere este texto? Se refiere al autor de este evangelio, se refiere a Juan. Hay muchos Juanes mencionados en la Escritura, específicamente Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. No se menciona tampoco Santiago, no se habla más adelante como si Juan compartió el evangelio con Santiago o no, pero parece obvio que sí lo hizo. Ellos formaban esta hermandad, los hijos de Zebedeo, también fueron apodados los hijos del trueno. Y aunque aparecen como personajes bíblicos muy mansos, muy tranquilos, el Señor tuvo que haber obrado en su vida, porque este calificativo, hijo del trueno, debe haber tenido cierta connotación para que pudieran ser nombrados al respecto. ¿A quién estaba dirigiendo entonces Juan su evangelio? ¿A quién lo estaba haciendo? A los nuevos creyentes que estaban buscando la verdad. A ti y a mí, que estamos buscando en la palabra de Dios. A ellos, o somos nosotros pues también los destinatarios de este evangelio según Juan. ¿Y por qué abordamos toda esta temática? Porque en este mismo proceso de compartir el evangelio, aunque aparentemente el texto menciona a Andrés, es importante que tengamos presente que no solamente era Andrés, que también estaba Juan, siendo parte de este proceso de evangelización familiar, siendo parte en este proceso de multiplicación de las buenas nuevas. Ni ellos mismos estaban comenzando, ni ellos mismos estaban todo lo convencidos, ni tenían todos los recursos bíblicos. El resto del evangelio se encarga de confirmarnos, de corroborarnos, de que ellos tuvieron también que aprender en este seminario que duró 3 años, el tiempo de vida de Jesucristo, después que seleccionó a la mayoría de ellos como parte de su grupo de discípulos, personas que estaban cercanos a Jesús. Este evangelio, el evangelio de Juan, recordemos que es un evangelio tardío, se escribe entre el 85 y el 90, posiblemente un poquito antes en que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos y continúa escribiendo, en este caso el último libro que cierra el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos o cuando abordamos un poco esta área o este aspecto, tenemos que tener presente lo que nos dice también la palabra de Dios en el versículo 41. Encontró a su hermano. Lo primero que hizo fue compartir con su gente cercana. ¿Quién era? Pues Simón. Se acercó a Simón Pedro. Andrés y Simón eran hermanos y él quería hablarle a su hermano. ¿Y qué le dijo? Miren ustedes con cuánta alegría llega este mensaje. Hemos encontrado al Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías y ellos también formaban parte de esta tradición de esperar al Mesías, pero ellos estaban diligentemente haciéndolo, mientras que los sacerdotes y los demás pues no estaban ni tan apercibidos como los pastores, que fueron los que al principio también tuvieron este anuncio. Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Es decir, hay una serie de palabras en el versículo 41 que evidentemente Andrés quería compartir con su hermano Pedro
Y sin duda Juan quería hablar con su hermano Santiago acerca de esta importante noticia. ¿Cuán necesario es que apartemos tiempo para hablar con nuestra familia acerca de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y acerca de las grandes cosas que Cristo tiene que para hacer o que puede hacer a favor de nuestra familia y a favor de nuestra gente? Qué bueno es que que tengamos esa inquietud, esa preocupación de que nuestra familia pueda tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Admiro mucho a cada una de las personas que están siempre preocupados, siempre buscando la más mínima oportunidad para que su familia esté bajo la poderosa influencia del Evangelio de Jesucristo, y están haciendo todo lo posible para que tengan también ellos un encuentro. Sabemos que es una decisión personal, pero ellos están propiciando todo el ambiente posible para que este encuentro se dé en algún momento de su vida. Andrés había aceptado el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Juan había dicho públicamente de que este era el Cristo, y de inmediato Andrés, algunos dicen que fue un poquito más tarde, no sabemos los márgenes de tiempo, pero parece que fue con premura. Yo me inclino a pensar que fue bien rápido, aunque hay diferentes opiniones de los teólogos y también de los eruditos con relación a este tema. Fue de inmediato a buscar a su hermano y a contarle. Era un acontecimiento importante y su hermano, su familia no podía estar de espalda a esta realidad, a esta verdad tan maravillosa y tan extraordinaria que se estaba acercando a su vida. El significado entonces sería que estos dos hombres, Andrés y Juan, como ya hemos mirado en el texto, después de pasar un día con Jesús, ellos quedaron tan impresionados con lo que aprendieron, con lo que recibieron del Señor, con toda esa personalidad, y la llamaríamos hoy una personalidad magnética. Quedaron totalmente, muy impactados por la manera en que el Señor les enseñaba, la manera en que los trataba. Evidentemente eso que generó un gran impacto, y a partir de ese momento se convirtieron en misioneros. ¿Qué cosa es un misionero? Alguien que comparte el Evangelio. Hay misioneros foráneos que van a diferentes países, a diferentes lugares. Hay misioneros que están a tiempo completo en esos países y lugares, algunos traduciendo la Biblia en misiones largas. Algunos han empleado toda su vida y han pedido incluso ser enterrados en esa nueva patria en la cual ellos han forjado a través de la predicación del Evangelio. Pero hay misioneros también a medio tiempo, y son esos que de pronto van a las misiones y hacen énfasis. Pero está el misionero a tiempo completo. Y cuando hablamos de misionero a tiempo completo, pensamos que es una persona que de manera completa está dedicado a una iglesia a predicar el Evangelio. No, usted puede ser un misionero a tiempo completo de acuerdo a este concepto que nos dice la palabra de Dios. Estas personas comenzaron a hablarles a otros. Ese es un misionero a tiempo completo. Es un misionero que está hablándole a su compañero, la persona con la cual trabaja. Es una persona que está hablando a la persona con la cual se relaciona en el mercado. Es una persona que continuamente le está hablando con su testimonio a otros acerca de la veracidad de la palabra de Dios, de la importancia de aceptar a Cristo en su corazón, de la gran necesidad, extrema necesidad de reconocerlo y de poder tener ese perdón de pecado en sus corazones. Estos dos discípulos, que eran discípulos de Juan, y de pronto van y se acercan a Jesús y ven ese proceso de continuidad, inmediatamente se convierten en misioneros. ¿Y aquí cuáles son los primeros, las primeras personas expuestas a su labor misionera? Su familia. Se menciona explícitamente a Simón Pedro, pero evidentemente Santiago también debió haber sido afectado con este mensaje del Evangelio. Algunos, como él decía, fijan algunos términos orales. Dice que algunos consideran que a la tarde de aquel mismo día que habían pasado con Jesús, fueron a buscar a sus respectivos hermanos. Yo lo creo así. Yo creo que inmediatamente que ellos miraron aquella
aquella persona impactante comprendieron de que era el Mesías, el Cristo. Este es el mensaje que nos comunica el versículo 41. Inmediatamente ellos fueron a hablarle a su familia. Andrés, el primer misionero, es un personaje que no se habla mucho de él en la palabra de Dios, pero que tiene un impacto tremendo, y siempre usted lo ve buscando, siempre usted lo ve a Andrés abriendo. De hecho, hay un ministerio, trabajo evangelístico que se llama Operación Andrés, porque ahí está Andrés siempre como el hombre de paz, siempre buscando la oportunidad, siempre buscando la vía para introducir a uno más para Cristo. Ahí está siempre, esa fue la pasión de Andrés, y aquí lo está ejecutando con su hermano Pedro. Y qué tremendo misionero estaba tomando a su propio hermano. Era de calidad óptima, aunque Pedro es conocido en su interacción con el Señor a veces por ciertos desabruptos. Era un hombre de Dios, sin duda lo era. Entonces, pues, qué bendición que usted pueda traer a un hombre así a los pies de Jesucristo. Y es que si es su hermano, si es su familia, pues con mucha más razón. Se desprende por situación lógica que el segundo misionero es Juan. Y este también le habló a su hermano Santiago. Es decir, que aquellos hijos del trueno comenzaron a convertirse en el discípulo amado, Juan, con tanto cariño, hijitos, de la manera tan amorosa. Cómo el Señor transforma, cómo el Señor cambia. Bueno, mira tu vida, no mires la vida de otra persona, mira la tuya, cómo Dios te ha transformado a ti, y dale gracias a Dios por eso. Glorifica al Señor por la manera en que ha actuado en su vida. Pero de acuerdo con su fina discreción, Juan no dice nada directamente. Ya lo vimos en el versículo 40 y lo añadimos en el versículo 41. No habla absolutamente nada de él. Cuando Andrés vio a Pedro, le dijo: hemos hallado al Mesías. Ese fue con las palabras que recibió a su hermano. Hemos hallado al Mesías. La esperanza de la venida del Mesías, el testimonio de Juan el Bautista, que aparece en el versículo 29, muy cerquita el contexto que estamos analizando, y más adelante, aún más cerca, en el versículo 36, casi que pegadito, especialmente aquella visita de alojamiento temporal de Jesús cerca del Jordán, eran las circunstancias para preparar el camino para esta gran exclamación: hemos visto al Mesías, lo hemos encontrado. Qué bueno cuando encontramos algo que se nos ha perdido, o algo que estamos diligentemente buscando y que no nos alcanza el tiempo para hallarlo. Qué alegría nos da cuando lo visualizamos, cuando lo tenemos en la mano. Ellos habían encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos habían encontrado al Cristo. Qué alegría. La perla de gran precio había sido encontrada para estos hombres. ¿Y cómo había sido encontrada? Por la labor misionera de Andrés y de Juan, aquellos discípulos de Juan el Bautista. Debemos pues de alguna manera pues tener en cuenta, no obstante, el concepto que los discípulos tenían acerca del Mesías. Le hacía falta refinarse. Si ustedes siguen el transcurso de este evangelio, ellos estaban aprendiendo, pero ya lo habían descubierto. Tenemos que haber un proceso de discipulado, un proceso de crecimiento espiritual. Cuando uno llega a los pies del Señor, no sabe todos los conceptos, poco a poco los va aprendiendo. De hecho, yo creo que partimos de este mundo y no hemos aprendido todo. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días el Señor nos habla, todo el Señor se manifiesta a nuestras vidas y habla a nuestro espíritu. La historia de los evangelios, de la confesión, de los testimonios, revela muchos altos y bajos en la vida de Andrés, más en la vida de Pedro, que habla más el evangelio de ellos. Y aunque se puede observar también un ascenso gradual en el reconocimiento y la comprensión del oficio mediador de Cristo, ya ellos son capaces en este momento de reconocer: este es el Cristo. Es decir, que usted quizás no tenga todo el conocimiento, pero usted le ha creído a Dios. Y eso es el punto de partida básico. El principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, ya está en su vida. El Espíritu de Dios está obrando y comienza a moldear
cada ser, cada parte de su vida. Sin embargo, después de la resurrección, vemos con la venida del Espíritu Santo un aumento de este conocimiento y una esperanza aún mayor del advenimiento del Mesías. El gozo del descubrimiento es extraordinario. Hay tanta pasión, tanta alegría, tanto gozo en estas palabras de Andrés. Era un buen principio para el camino acerca de o hacia un conocimiento mayor y más profundo del Señor. Es el Cristo. Ese es su gran reconocimiento. El versículo 42 dice: y lo trajo a Jesús. Es decir, que inmediatamente lo trajo a Jesús. Aquí habla de Pedro. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, es decir, Pedro. Qué palabras tan tremendas las del maestro, de qué manera no sabemos nunca a quién le estamos hablando el evangelio y cuáles van a ser las características de esa persona. No sabemos. Puede ser un nuevo pastor, puede ser un extraordinario nuevo misionero, puede ser un tremendo líder, puede ser una gran persona de oración. No sabemos en qué se puede convertir, pero aquí el Señor, cuando le traen a esta persona alcanzada por el trabajo misionero de Andrés, dice: tú serás llamado Cefa, es decir, Pedro. Jesús entonces tiene un acercamiento quizás con detenimiento a Simón, lo estudia probablemente un momento, nos podemos imaginar la escena. Pedro todo impulsivo, todo quizás mirando la noticia que su hermano Andrés le había traído. A lo mejor todavía no estaba todo lo crédulo que debiera. Conociendo a Pedro estaba intranquilo. El Señor lo mira y nos podemos mirar ese momento o imaginarnos ese momento. Lo estudia un momento y literalmente lo examinó. Es decir, cuando lo mira, esta es la expresión griega que nos habla acerca de este proceso de examinación. Cuando Dios nos mira y nos examina de esa manera, está mirando lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestras vidas. Y aquí viene el nombramiento. Jesús, haciendo uso de su oficio profético, mira hacia el futuro. Él conoce el mañana mejor que tú y que yo. Cuando sales a hacer misiones, no sabes las grandes cosas que Dios está haciendo. Aquel que ganó a Billy Graham, aquel que ha ganado a otros grandes del Evangelio, o aquel que ha ganado uno más para el Evangelio. Qué bendición tan tremenda. Cuando Jesús lo mira, el impulsivo Simón, que tenía ahora delante de él, se iba a convertir, y el Señor estaba mirando de manera profética en el estable Cefas, en arameo, o Pedro en griego, es decir, piedra. Esa seguridad en la cual Pedro sin duda se iba a convertir. Jesús predice lo que la gracia divina va a realizar en el corazón de un discípulo verdadero. Solo el Señor sabe a esa persona que tú le estás hablando de Cristo cómo va a ser de útil para el Evangelio, cómo va a ser de útil para la obra de Dios. Parece implicarse que Juan un poco después hace evidentemente lo mismo con Santiago, lo hemos venido diciendo. Y no es de sorprendernos que en el versículo 29, Marcos capítulo 1, versículo 29, menciona a los cuatro juntos. Es decir, que Marcos viene a traer arrojarnos un poco de luz. Es decir, que estaba Andrés y Pedro, los hermanos, y estaba Juan y Santiago, los hermanos. Pero Marcos se encarga de mencionar los cuatro juntos. Sin embargo, Juan, de una manera, pudiéramos llamarle ética, no sé qué nombre usted le puede ofrecer, lo cierto es que no lo menciona. Al encontrarse con su hermano Andrés, exclama también gozosamente: hemos hallado al Mesías. Parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías. Y qué importante que estemos nosotros con esa sed de buscar el Evangelio y de crecer en él.
Qué importante que tengamos esa pasión en nuestras vidas. Lo habían estado esperando de una manera ansiosa, buscando la llegada del Evangelio. Sí, sin embargo, este no era una simple predicción, sino también era una promesa que indicaba que la gracia de Dios iba a realizar un trabajo en aquel corazón, y que aquel hombre se iba a convertir en la vida del discípulo tan maravilloso que fue Pedro, con sus epístolas, con su trabajo misionero, con su labor tan extraordinaria, con su sermón. Era imposible ver que Pedro en aquel momento podría ser capaz de ofrecer un sermón de tanta implicación ahí en medio de Jerusalén, y todos aquellos convertidos vinieron a los pies del Señor. Era imposible visualizar para los hombres, pero Jesús lo sabía, y es por eso que está haciendo esta predicción y esta promesa. En segundo lugar, cuando usted conoce el Evangelio, no solamente comparte el Evangelio con sus amigos, le estamos llamando esto el prójimo cercano, con su familia, le estamos llamando el prójimo cercano, sino también con sus amigos, es decir, un poquito más allá, como dice Hechos, hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los versículos del 43 al 46 implica este proceso de multiplicación que parece haber sido el detonante de esta labor misionera inicial y que sirve de ejemplo para nuestras vidas en la actualidad. La labor misionera es una característica distintiva de una iglesia que esté interesada en cumplir la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es la meta, es el propósito de la iglesia de Jesucristo. De lo contrario, la iglesia se puede convertir en un club, un grupo de personas que se reúnen, un grupo de personas que se cuidan, pero la función de la iglesia no es estar en ese caparazón. La función de la iglesia es ir. Ese es el mandato, esa es la misión de la iglesia del Señor. Y algunos de ellos pues fueron invitados por el maestro. Ahí miramos en la palabra de Dios. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Alguien más. Ahora el Señor mismo está haciendo parte de esta labor misionera. Está haciendo parte de este mismo proceso. Llama a Felipe y le dice: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Es decir, vean cómo todo se va uniendo. Ya tenemos tres personas de la misma ciudad. Tenemos a Felipe, tenemos a Andrés y tenemos a Pedro de la misma ciudad de Betsaida. El Señor me está invitando, pero está formado su grupo de alcance misionero. Ya esta ciudad de Betsaida pues tenía 3 misioneros, pudiéramos decir. Y esto comenzó hace sencillamente un día atrás. ¿Se percatan cuál es el alcance multiplicador que tiene cuando como iglesia pues estamos dispuestos a ser parte de la gran comisión? Estamos dispuestos a compartir con nuestro prójimo la gran verdad del Evangelio. Estos textos hablan de los 4 días sucesivos comentados en el primer capítulo del Evangelio. El primer capítulo del Evangelio de Juan narra 4 días consecutivos. Es un capítulo largo, extenso, pero narra la historia de los 4 días seguidos. Habla el Evangelio. Jesús, que todavía estaba en Betania, al otro lado del Jordán, decidió cruzar hacia el occidente, continuar hacia Galilea, y posiblemente se estaba ocupando de los preparativos del viaje cuando se encuentra Felipe y lo invita: sígueme, Felipe, sígueme. Es lo que el texto nos está indicando. Esto no es extraño, ya que Felipe era de la misma ciudad, ya hemos dicho, de Andrés, Pedro, la ciudad de Betsaida, también conocida. En Betsaida también tenía otro nombre, casa de pesca, y ellos eran pescadores. Es decir, que ahí la mayoría era un pueblo de pescadores, que la mayoría de esas personas se dedicaban a la pesca. Esto no estaba lejos de Capernaum, y todos miramos la arqueología y todo lo demás. Todos estos grandes descubrimientos que se han hecho también en Capernaum. Se conoce, sin embargo, el lugar exacto, pero aquí lo más importante es el nombre. Podemos entonces suponer que Andrés y Pedro hablaron con sus amigos, con los paisanos de aquella ciudad de pescadores, y comenzó este proceso de multiplicación.
Ya primero era Andrés hablándole a Pedro, Juan hablándole a Jacobo, y ahora estamos mirando que estos cuatro, y más Felipe que se suma de la misma ciudad, están hablando todos a su ciudad y están llevando el evangelio. Esa es la manera en que le podemos amar a nuestro prójimo, hablando del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Posiblemente los tres, incluyendo a Felipe, habían estado presentes en el bautismo de Jesús. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Y cuando miramos este texto, pues se implica claramente que este mandato fue obedecido de una manera tremenda. Y desde ese momento, Felipe se convierte en un discípulo del Señor. Si Dios te llama, no te rehúses al llamado de Dios. Sé parte. Sé como Felipe. Inmediatamente obedeció. Le siguió. No dijo que no puso ningún pero. No puso ninguna otra de opción o ningún otro trabajo. Estaba antepuesto a esta respuesta, a esta decisión o a este llamado que Dios le estaba haciendo. Desde todos los apóstoles, solo Andrés y Felipe tenían nombres griegos. Y mucho tiempo después, cuando los griegos quisieron ver a Jesús para conocer su deseo, fueron Andrés y Felipe los que fueron encargados de transmitir este proceso. Ahí en el propio Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos del 20 al 22. El versículo 45, en el texto que nos ocupa, dice, Felipe se encuentra con Natanael y le dice, este es el de que escribió Moisés en la ley y también los profetas. Lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Vean ustedes, las palabras de Felipe tienen un alcance tremendo. Dice, este es el que escribió Moisés, y que sin lugar a duda. ¿Por qué Felipe responde? Porque él creyó que ese era el Mesías. Estaba convencido de que ese era el Mesías. Y dice, con seguridad, este es el que escribió Moisés en la ley y también los profetas. Lo hemos encontrado, el hijo de José, el de Nazaret. Qué tremendo. Y parece una contradicción. ¿Cómo es posible que el Mesías era hijo de Dios y de pronto este está diciendo hijo de José de Nazaret? Porque ellos conocían posiblemente toda esta cercanía del Señor. Felipe, el nuevo discípulo, halló a su vez a Natanael, que era de la ciudad de Caná. El Natanael del cuarto evangelio es con toda probabilidad Bartolomé, también mencionado en los sinópticos. Natanael es un nombre hebreo que quiere decir Dios ha dado. Dios ha dado. El nombre de Natanael, siempre que tenga terminación, él es Dios. Y lo que está anterior a esa terminación, pues tiene siempre significado. En este caso, pues Dios ha dado. Como también el de Teodoro, que significa don de Dios. Es decir, la misma expresión, pero desde otro punto de vista, desde otro contexto. Don de Dios. El don es un regalo que recibimos de Dios. Se ve evidente por la manera y la seguridad con que maneja los términos Felipe. Su gran entusiasmo pues comienza a referirse con una frase muy importante. Este es el Mesías. Todo judío estaba esperando el Mesías. Era lo que la Escritura les había orientado, lo que la Escritura les había revelado. Ellos estaban expectantes de la llegada del Mesías. Pero en la última palabra de esta expresión de Felipe, él incluye, es de Nazaret. Estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no parecieron muy compatibles para Natanael. Es decir, no jugaba una cosa con la otra. Y le parecía a Natanael evidentemente o totalmente contradictorio. Felipe está declarando una gran verdad. Pues Moisés y los profetas es todo el Antiguo Testamento. No se puede comprender ni el Antiguo Testamento si no se ve a través del hilo conductor de Cristo. Y no se puede entender el Nuevo Testamento si no es a la luz del Antiguo Testamento y ese hilo conductor precisamente de Jesucristo. No se puede percibir el Antiguo Testamento, seguirá siendo un libro cerrado si no creemos en el Mesías y en su advenimiento como el Cristo Redentor. Pero cuando usted comprende la idea de que Cristo es el Mesías,
es como si la escritura se abriera y todo va a cobrar un sentido. Cuando Felipe añadió a Jesús, el hijo de José de Nazaret, tampoco dijo nada falso. No estaba diciendo nada falso, puesto que legalmente Jesús era hijo de José y por otro lado también era de Nazaret. Felipe simplemente indicaba que Jesús había pasado la mayor parte de su vida en la ciudad de Nazaret. La mayor parte de su vida la había pasado en esa ciudad. Felipe no dice nada acerca del nacimiento del Salvador. Es posible que no lo supiera. Es posible que no tuviera toda la información al respecto. No es justo acusarle de errores que no cometió. No es justo decirle, bueno, pero hay partes y partes. Dijo que era el Mesías, pero también dijo que era hijo de José. No es justo. No tenía toda la información y no era Dios. Tampoco para manejar toda esta información. Es decir, en la cúspide de esta gran confesión, se le dice a Natanael, este es el Mesías, el hijo de José de Nazaret. Y esto a Natanael le pareció pues un poco raro. Y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y esta es una frase notoria, pudiéramos decir, tanto como la respuesta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aunque algunos dan la opinión de que es una mofa sobre Nazaret, se puede también interpretar que habían rivalidades entre la ciudad de Betsaida y la ciudad de Nazaret, lo cual ni se puede afirmar ni se puede negar. Pero lo que Natanael quiso decir realmente es que posiblemente el Mesías, ¿cómo es posible que el Mesías viniera de Nazaret? Había predicho Moisés y los profetas de una manera categórica que el Mesías surgiría de esa ciudad. Felipe no lo sabía. Felipe, la mejor manera posible de contestar que tuvo fue ven y ve. Y tenemos muchas maneras de compartir el evangelio, pero tu testimonio tiene un valor extraordinario. La experiencia palpable, lo que tú puedes mirar, tiene un valor tremendo. No es que haga falta ver para creer. Lo que necesitamos es creer para ver. Pero es importante que tengamos ese acercamiento. Ven y ve. Invita a la persona a la iglesia. Ve y descubre. Tú que criticas, ven y ve. Tú que tienes ciertas dudas, ven y ve. Es decir, no hay nada que esconder. Ven y mira. Eso fue lo que Felipe hizo. Ven y ve. Es decir, esta es una de las grandes respuestas que podemos darle a las personas cuando estamos hablando del Evangelio. Jesús dice esto acerca de Natanael, que acompañado por Felipe se dirige a él. Jesús habló del engaño, del cebo, de la trampa, del engaño. A la luz del contexto, dice claramente, o relata claramente esta conversión de Natanael. Cristo estaba pensando posiblemente en el patriarca Jacob. Todos conocemos la historia de engaño de Jacob, de Isaac, cómo vino Isaac su padre, cómo engañó a su hermano. Dice Génesis 27:35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y formaba parte de esto de la tradición israelita. Cuando el Señor emplea esta palabra, el empleo de engaño a fin de tener ventajas egoístas, caracterizó no solo al mismo Jacob, sino también a todos sus descendientes. No solo Jacob, sino que sus descendientes. Usted lo puede mirar en todo lo que la Biblia, el Antiguo Testamento nos cuenta y lo puede apreciar. Era entonces tan excepcional encontrar un israelita honrado y sincero, sin doblez, que al aproximarse a Natanael, Jesús exclama, he aquí un verdadero israelita en el cual no existe engaño. Y qué importante que a las personas que le estemos hablando, y otra vez viene este Natanael a ser otro de los grandes líderes. No sabemos cómo le estamos hablando,
pueden que tengan dudas, puede que tengan inquietudes, pero su corazón, visto delante del Señor, tiene otra connotación, tiene otro contexto. Felipe solo le pudo decir ven y ve, pero Jesús estaba mirando lo que él estaba haciendo. Jesús sabía y Jesús pudo acercarse a este corazón porque Jesús entra en lo profundo del ser humano. Por eso se convierte entonces esta manera de hablar del prójimo en una gran cadena, de compartir. Los versículos siguientes, del 47 al 49, pues nos van a mostrar cada uno de estos elementos. Hemos compartido un poquito del 47. Jesús vino a Natanael, se acercaba y dijo: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué importante que usted pueda reconocer a lo suyo. Esa persona de que usted la mira y te dice: él va a venir a los pies de Jesucristo. No sabemos qué pueda pasar, pero yo sé que algún día va a aceptar a Jesucristo. Conocí una esposa que estuvo orando como 20 años por su esposo. Él era un militar. Y un día ese esposo vino a los pies de Cristo. Y ese esposo se convirtió en un misionero. Se convirtió en alguien que predicaba la palabra de Dios. No sabemos las grandes cosas que Dios puede hacer. Lo que Dios nos llama es que usted esté reconociendo lo suyo, porque el Señor lo sabe reconocer y lo sabe entender. El versículo 48 dice de la siguiente manera: le dice a Natanael: ¿de dónde me conoces? Totalmente pues asombrado, respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaría pasando debajo de aquella higuera? Porque fue antes de que Felipe llegara. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel lugar? Qué bueno saber que nuestro corazón está descubierto a los ojos de Dios. Jesús nos ve, aun cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Este es el caso de Natanael. Él estaba debajo de aquel árbol y Jesús estaba mirando. Jesús estaba contemplando lo que había en su corazón. Y las palabras anteriores, este es un verdadero israelita, posiblemente las había descubierto desde ese momento en el cual estaba observando a Natanael. Un hombre de menos integridad hubiera dado las gracias a Jesús por el cumplido. Gracias, Señor. Qué tremendo, yo soy un israelita espectacular. No, ese no fue el caso de Natanael. Sino que o alguno también se hubiese guardado sus pensamientos. Bueno, y no fue el caso tampoco. En este caso, por lo que está diciendo la palabra de Dios, Natanael no hizo así. Con una candorosa inocencia le dijo: ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces, Señor? ¿Cómo tú me conoces? En otras palabras, quiere saber la fuente de ese conocimiento de Jesús. ¿Habría sido Felipe el que le proporcionó a Jesús la información para que formara un juicio de esa naturaleza? No, el pasaje se encarga de decirnos que antes de que Felipe llegara, o el Señor le dice antes de que Felipe llegara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te estaba mirando. El Señor le está mostrando que esta deducción es falsa. No fue nadie, es Dios que está mirando tu corazón y conoce lo más profundo de tus pensamientos. Respondiendo, Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Con gran sorpresa, Natanael se da cuenta de que el penetrante ojo de su nuevo Señor se había introducido en el santuario interno de aquella devoción, de aquella higuera donde él se encontraba. Ahí estaba el ojo de Dios, mirando, contemplando, acercándose a lo más profundo de su corazón. Para Natanael es el momento de pronunciar esta exclamación: Jesús era nada menos que el Hijo de Dios. Natanael reconoce: este es el Hijo de Dios. ¿Cómo pues iba a ser el Rey de Israel, el tan esperado Mesías? Probablemente no tendría una respuesta todo lo exacta que debiera, pero ya está reconociendo. ¿Y cómo lo hace? Por este acercamiento con el Señor. Tú y yo tenemos que convertirnos en proclamadores de la palabra de Dios. ¿A quién tenemos que hablarle? Si queremos amar a nuestro prójimo, pues habla a tu familia. Tráelos a los pies de Jesucristo, invita, comparte con ellos, háblales del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, de las bendiciones que hay,
del medio, de la forma, de la manera en que pueden venir a los pies de Jesucristo. Háblale al Señor, o háblales del Señor, para que ellos puedan tener este acercamiento. Hable también a tus amigos. Tus amigos son tu prójimo también. Ya hemos dicho de quién es nuestro prójimo. Algunos son invitados por el Maestro. Cristo también va a estar haciendo su trabajo. Pero también tú llama a otros. Llama a otros para que vengan. El reto aquí es ser parte. Ser parte de esta misión. Esta misión de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ser parte de esta cadena de multiplicación, de alcanzar este mundo para Jesucristo. Mira en qué corto periodo, sin contar posiblemente 2 días anteriores, en 2 días, mira cuántos discípulos del Señor están apareciendo y de qué calibre están llegando a los pies de Jesucristo. Tú te debes convertir también en una persona que sea parte de este proceso de multiplicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Habla de Jesucristo a una persona. Comprométete hoy, a cada día, como Moody, antes de que el sol se esconda, antes que el día pase, que tú le hayas hablado a alguien más para Jesucristo. Que esa sea la pasión, la entrega de tu corazón. Entonces, ¿cómo amar al prójimo? Sin duda, este tema cierra con broche de oro esta sección. ¿Cómo lo podemos hablar? Ya hemos visto algunos elementos, pero hoy tenemos que reafirmar, hablándole de Jesucristo. Hablándole de Jesucristo de una manera muy grata, de demostrarle el gran amor que tenemos con Jesús. Que Dios te bendiga, que permita que este día y a partir de ahora, si no está siendo parte de las misiones, del trabajo de evangelismo, pues sea parte de este proceso de compartir las buenas nuevas de Jesucristo y que puedas muchas personas venir a ser parte de la familia de la fe. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, que puedan venir al Señor, bendiga a tus amigos que puedan venir al Señor y que bendiga a otros tantos que también puedan venir al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, gracias por tu palabra. Permite, oh Dios, que sea de bendición a nuestras vidas y sosténnos y ayúdanos siempre. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga.